del reino de Dios. La alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia en la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lo que más desea la mayoría de las personas es que les dediquen tiempo y atención. El Señor es bueno para con todos. Su compasión sobre todas sus obras. Él está con nosotros. Lección Eucarística. Pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Primera lectura del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí y me puso en pie, y oí que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos son necios y el corazón obstinado. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Al Salmo 122 respondemos: nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora, así también nuestros ojos en el Señor nuestro Dios, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás me ha abofeteado, para que no me engría. Por ello 3 veces le he pedido al Señor que lo aparte de mí, y me ha respondido: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 1 al 6. Partió de allí y fue a su tierra, y sus discípulos le seguían. Llegado el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Y muchos de los oyentes decían admirados: ¿y los milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿No es este el hijo de José? Jesús les decía: Sin duda vosotros diréis: lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra.
y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se asombraba de su incredulidad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy 4 de julio del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh amor Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. La primera lectura de este domingo la tomamos de Ezequiel y viene a ser como una especie de relato de llamada profética. Así es el caso de otros profetas de gran talante: Isaías en el capítulo 6 en el templo y Jeremías en el capítulo 1. Porque se debe marcar una distinción bien marcada entre los verdaderos y falsos profetas. En la Biblia, el verdadero profeta es el que recibe el Espíritu del Señor. De esa manera, pues, el profeta no se vende a nadie, ni a los reyes ni a los poderosos, sino que su corazón, su alma y su palabra pertenece al Señor, que les ha llamado para esta misión. Por ello sabemos que los verdaderos profetas fueron todos perseguidos. Es probable que padezca una patología espiritual, que no es otra que vivir la verdad, y de la verdad a la que están abiertos. El pueblo rebelde se acostumbra a los falsos profetas y vive engañado, porque la verdad brilla por su ausencia. Por eso es tan dura la misión del verdadero profeta, quizás para entender todo lo que significa una llamada profética, que es una experiencia que parte en 1000 pedazos la vida de un hombre fiel a Dios. Debemos poner atención en que a ellos se les exige más que a nadie. No hablan por hablar, ni a causa de sus ideas, sino que es la fuerza misteriosa del Espíritu que les impulsa más allá de lo que es la tradición y la costumbre, de lo que debe hacerse. Por eso, pues, el profeta es el que aviva la palabra del Señor y la coloca en su centro. En la segunda lectura es probable que una de las confesiones más humanas de gran Pablo de Tarso forma parte de lo que se conoce como la Carta de las Lágrimas. Es una descripción retórica, pero real. Se habla del aguijón, pues hace alusión a la carne, a la debilidad. Es toda una experiencia que ha confundido a unos y a otros. Muchos piensan es una enfermedad. Es la tesis más común de una enfermedad crónica que ya arrastraba desde los primeros tiempos de la misión. Pero no habría que descartar un sentido simbólico, lo que apuntaría probablemente a los adversarios que ponen en entredicho su misión apostólica, ya que habla de un agente de Satanás, aunque bien es verdad que en la antigüedad el diablo escudaba los tópicos de todos los males reales o imaginarios. ¿Es algo biológico o psicológico?, se pregunta. En todo caso, Pablo quiere decir que aparece débil ante los adversarios que están cargados de razones, quieren combatir por el evangelio que anuncia y por él mismo desde su experiencia de debilidad, las que en otros ven en él y las que él mismo siente. Para ello, el apóstol recurre como medicina a la gracia de Dios. Te es suficiente mi gracia. Por eso la potencia se lleva a cabo en la debilidad, una de las expresiones más logradas y definitivas de la teología de Pablo. Esa gracia le hace fuerte en la debilidad, le hace autoafirmarse, no en la destrucción ni en la vanagloria, sino en aceptarse como lo que Él es. ¿Quién es? Y lo que Dios le pide. Pablo construye, en síntesis, una pequeña y hermosa teología de la cruz. Es como si se dijera que nuestro Dios es más Dios cuanto menos arrogantemente se revela. El Dios de la cruz, que es el Dios de la debilidad frente a los poderosos, es el único Dios al que merece la pena confiarse. Esa es la mística apostólica y cristiana que Pablo confiesa en este bello pasaje. Es como cuando Jesús dice: quien guarda su vida para sí la perderá. Es un desafiar el poder del mundo y de los que actúan de esa manera en el seno mismo de la comunidad. Doy gracias a la debilidad, persecuciones y todo sufrimiento, porque cuando soy débil, soy fuerte. En el texto del Evangelio de hoy, Marcos es la versión primitiva de la presencia de Jesús en su pueblo, Nazaret. Después de haber recorrido la Galilea predicando el Evangelio,
Ahí es el hijo del carpintero, hijo de María. Se conocen a sus familiares más cercanos. ¿De dónde le viene lo que dice y lo que hace? Lucas, por su parte, ha hecho de esta escena en Nazaret el comienzo más determinante de la actividad de Jesús. Ya sabemos que el proverbio del profeta rechazado entre los suyos es propio de todas las culturas. Jesús, desde luego, no ha estudiado para rabino, no tiene autoridad para ello. Ya se pone de manifiesto, pero precisamente la autoridad de un profeta no se explica institucionalmente, sino que se reconoce en que tiene el Espíritu de Dios. El texto habla de sabiduría porque precisamente la sabiduría es una de las cosas más apreciadas en el mundo bíblico. La sabiduría no se aprende, no se enseña, se vive y se transmite como experiencia de vida. A su vez, esta misma sabiduría le lleva a decir y hacer lo que los poderosos no pueden prohibir. En el Evangelio de San Marcos, este es un momento que causa una crisis en la vida de Jesús con su pueblo, porque se pone de manifiesto la falta de fe. No hace milagro, dice el texto de Marcos, porque aunque los hiciera, no lo creerían. Sin la fe, el reino que él predicaba no puede experimentarse. En la narrativa del Evangelio, este es uno de los momentos de crisis de Galilea. Por ello, el Evangelio de hoy no es simplemente un texto que narra el paso de Jesús por su pueblo, donde se había criado. Nazaret, como en Lucas también, no representa solamente el pueblo de su niñez, es todo el pueblo de Israel que hace mucho tiempo, siglos, que no había escuchado a un profeta. Y ahora que esto sucede, su mensaje queda en el vacío. Sigue siendo el hijo del carpintero y de María, pero tiene el espíritu de los profetas. Efectivamente, los profetas son llamados de entre el pueblo sencillo. Están arrancados de sus casas, de sus oficios normales, y de pronto ven en su vida debe llevarse otro camino. Los suyos, los más cercanos, ni siquiera a veces lo reconocen. Todo ha cambiado para ellos hasta el punto de que la misión para la que son elegidos es la más difícil que uno se puede imaginar. Es verdad que el Jesús popular y exorcista es y seguirá siendo uno de los temas más debatidos sobre el Jesús histórico. Probablemente ha habido excesos a la hora de presentar este aspecto de los evangelios, siendo como es una cuestión que exige atención, pero en el caso no ocupa el texto de Marcos. No podemos negar que se quiere hacer una crítica, ya que en aquel tiempo de las comunidades primitivas, a la corriente que considera a Jesús como un simple taumaturgo y exorcista. Es el profeta del reino de Dios, que llega a la gente que lo anhelaba. En esto Jesús como profeta se estaba jugando su vida como los profetas del Antiguo Testamento. Pero su misión es clara: anunciar el reino de Dios, denunciar la injusticia y proponer la caridad y la santidad entre los hermanos. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no vivir de acuerdo a la voz profética que el Señor nos da como iglesia, como cristiano, como hijo de Dios. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Por amor de Dios, yo enteramente y para siempre me ofrezco y consagro a mi Señor, como oblación y hostia. Amén. Oh Jesús, para ti vivo. Oh Jesús, para ti muero. Oh Jesús, tuyo soy, en la vida y en la muerte. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, ven de mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matubelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.